tal? Muy buenos días. Estoy muy agradecida con el Señor por tener la oportunidad de saludarnos nuevamente, de conectarnos a través de Casa del Padre en línea. Estamos esperando nuevas indicaciones porque, como ustedes ya se habrán enterado, nuestro estado regresó nuevamente a semáforo rojo y es por eso que aún no tenemos una fecha exacta de cuándo podremos estar reunidos en nuestro auditorio. Pero sabemos que la iglesia la hacemos cada uno de nosotros somos la célula de la iglesia. Entonces esa iglesia está en tu casa, esa iglesia está con tu familia, esa iglesia está con tus amigos, así es de que no dejemos de congregarnos aquí a través de este espacio. Queremos recordarles que el día de mañana a las 8 de la noche todos los líderes tenemos la oportunidad de reunirnos a través de Zoom. Han sido palabras de bendición, de aliento para este tiempo, para que podamos compartir con otros, y también hemos tenido un tiempo muy especial de oración por todas las necesidades, así es de que si tú tienes alguna necesidad, alguna petición, puedes escribirla aquí en el chat y estaremos orando por ella. Los días martes los alumnos de la academia a través de Zoom se siguen conectando para recibir su enseñanza, así es de que dirígete con tu líder si tienes alguna duda, alguna sugerencia también, y no dejes de capacitarte. En toda la ciudad tenemos grupos de amistad durante todos los días de la semana. Estos días pasados una chica me decía que extrañaba mucho la iglesia, que extrañaba mucho estar cerca, y yo le preguntaba, ¿estás asistiendo a un grupo de amistad virtualmente? Y me decía que no, así es que esta es una excelente oportunidad para que tu ánimo siga adelante y podamos esperar juntos el reencuentro. Después de este tiempo viene la enseñanza de Iglekids. Nuestros niños, la verdad, les encanta en estos tiempos. Compártelo con tus sobrinos, con tus amigos, y no te lo pierdas. Y también queremos agradecer la fidelidad de cada uno de ustedes por sus diezmos, sus ofrendas para nuestra casa. Como saben, pues tenemos muchos gastos en este auditorio que continúan, pero Dios ha sido fiel a través de su fidelidad también. Les bendecimos y bueno, sin más, yo solo quiero dejar el lugar en esta mañana a quien va a ser el predicador, que es mi esposo, y pues adelante, bienvenido. Hola, ¿qué tal, iglesia? Qué gusto saludarles. Saben que en el discipulado, cada lunes, me gusta ver las caritas y doy gracias a Dios por cada carita que está ahí, porque sé que Dios los ha guardado, los ha bendecido. Así también cuando tenemos nuestro grupo de amistad y ver las familias que están completas, no saben qué alegría es el saber que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y bueno, pues gracias. Bye. Y yo quisiera esta mañana poder compartir una palabra que pues Dios ha estado inquietando mi corazón y me ha llevado a diferentes pasajes de la Escritura, y quisiera ir precisamente al libro de Números, y yo he titulado este mensaje En busca de un peritaje. ¿Sí? Sabes que hay algo muy interesante con los peritos, y vamos a hablar un poquito de los peritos. Y dice aquí la Escritura, hablando de Números 16, y voy a leer el versículo 46 al 49. Dice: y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Core. Y bueno, este pasaje me lleva a pensar muchas de las cosas que hoy en día estamos viviendo. Y tú te preguntarás el por qué suceden estas cosas, por qué viene la mortandad a personas inocentes, personas buenas, personas que no le hacen daño a nadie. Y la realidad es que
lo que vemos aquí, que hubo un peritaje. Y sabes que los peritajes nos ayudan, por ejemplo, cuando hay un fuego en una bodega, en un edificio, y entonces se busca un perito, un experto, que ayude a identificar cuál fue la causa, cuál fue la razón por la que ese fuego existió. Y entonces muchas veces el peritaje dice fue que hubo un cortocircuito o fue que hubo alguna situación e identifican claramente qué fue lo que sucedió, por qué empezó el fuego. Y aquí vemos que había como un peritaje, ¿sí? Y ese peritaje que llegaron a la conclusión fue que no estuvieron de acuerdo con Dios. Y empezaron a murmurar contra Moisés, y empezaron a murmurar contra Aarón, y entonces eso vino como indignó al Señor, y realmente empezó esa mortandad, ¿sí? Y empezó esa mortandad en ese tiempo, y fue una situación muy triste, que dice que más de 14,000 personas fallecieron por esta situación. Y luego nos encontramos más adelante en 2 de Samuel, en el capítulo 24, y del versículo 1 al 4, dice así la escritura: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y sabes, no había necesidad que David hiciera ese censo, porque no era el ejército de David, que era un ejército poderoso. El censo arrojó que eran casi 1,300,000 soldados que estaban al servicio de David, pero David se olvidó que el que le daba las victorias no era su ejército, sino era el Señor. Y entonces él pensó en sí mismo. Y entonces el diagnóstico de ese peritaje fue que se ensoberbeció David, tomó orgullo por las conquistas, porque era el gran rey, y además por el gran ejército que tenía. Por eso trató de decir su general, de persuadirlo, y le dijo, Dios te dé mucho más. Si tienes 1,300,000 soldados, que Dios te dé mucho más, 100 veces más. Pero Dios es el que te está dando las victorias, no es tu ejército. Pero dice que David no tomó en cuenta eso que dijo este hombre. Y sabes, el censo tardó 9 meses para llegar a la conclusión en números que tenían 1,300,000 soldados. Y a veces nosotros tomamos ideas equivocadas, a veces motivadas por nuestros egos, motivadas por el ambiente, ¿sí? Y llegamos a tomar decisiones que a veces en el camino nos damos cuenta que nos hemos equivocado y buscamos revertir las cosas. Pero en este caso, durante 9 meses, David no se dio cuenta que se estaba equivocando y no revirtió la situación o la orden que dio. Y entonces Dios se dio cuenta de esta situación y vino el profeta Gad, habló con David y le dijo: 3 cosas te ofrece Dios. Y entre esas dice es caer en las manos de tu enemigo, ¿sí? Y otra más, que haya peste. Y David dijo: prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de mis adversarios. Y se levantó una peste que por esa peste murieron más de 70,000 personas. Y sabes, el diagnóstico de ese peritaje fue el ego, fue la ambición, fue la soberbia, ¿sí? Pero hoy en día
nos encontramos ante una gran pandemia. Hoy estamos de frente a situaciones nunca antes visto, por lo menos en nuestra generación, ¿sí? No nos habíamos dado cuenta de la magnitud. Y además escuchábamos cuando todo esto empezó. Pero hoy en día te encuentras con casos a tu alrededor, personas muy cercanas, familiares muy cercanos. Y entonces, al mirar esta escritura, ¿sabes? Estamos en busca de un peritaje espiritual. Necesitamos un peritaje espiritual que nos diga qué es lo que está pasando, el porqué de todo esto, ¿sí? El por qué las situaciones se han presentado. ¿Cómo interpretar nosotros? ¿Cómo interpretar nuestros hijos? ¿Qué les decimos a nuestros hijos? ¿Por qué todo esto? Y la realidad de las cosas es que le hemos dado la espalda a Dios. Como mundo le hemos dado la espalda al Señor. Nos hemos vuelto soberbios. Hemos pensado solo en nosotros. Nos hemos olvidado de los 10 mandamientos. Y hoy tenemos estas consecuencias. Sabes, yo estaba siguiendo algunas estadísticas y en el mundo hasta el día de ayer hay 14.104.133 personas infectadas, de las cuales 599.930 han fallecido. Esto nos habla que es el 4% a nivel mundial de fallecimientos. Y en México, hasta el día de ayer, 331.298 casos de infectados y muertes 38.319, y esto solamente es de casos confirmados. Esto nos habla que, según estos números, el 12% en México están falleciendo de las personas que se han contagiado. Pero ¿sabes? Nos hablan también que en Estados Unidos se han hecho pruebas 40 millones de personas. En Brasil, un promedio de 4 millones, arriba de 4 millones. Y en México, casi 800,000 personas se les ha hecho la prueba. Y esto puede ser mucho más. Pero ¿sabes qué? Estas personas que han fallecido, pues no son solo números. Fueron padres de familias amados. Fueron madres amadas, abuelos, que el consejo de esos abuelos con los hijos, con los nietos, era apreciado. Jóvenes que han partido. Y la verdad es, necesitamos encontrar una respuesta. El mundo dice que necesitamos una vacuna. Pero sabes, a través de la Escritura nos damos cuenta que Dios tiene una respuesta para su pueblo. Y la respuesta de Dios la encontramos en 2 de Corintios, en 2 de Crónicas 7:14, que nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y sabes qué me llama la atención que dice aquí? Si se humillare mi pueblo. No está hablando de un pueblo diferente. Dios en cada situación está buscando a su pueblo. En el tiempo de Moisés, estuvo buscando a Moisés, estuvo buscando a su gente, Aarón. En el tiempo de David, a pesar de que David se había equivocado y que provocó toda esta situación, Dios buscó a David y le dijo: David, a través del profeta Gad, haz esto, intercede por el pueblo, ofrece sacrificios al Señor. Y David lo hizo y la mortandad cesó. Y Dios está buscando a su pueblo en este tiempo. Por eso la Escritura es tan vigente para el día de hoy, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabes? Dios te está buscando a ti y me está buscando a mí. Y el hecho de que yo esté compartiendo la palabra no me hace ser mejor que tú. Simplemente, tanto tú como yo tenemos una necesidad del Señor. Tenemos una necesidad de interceder por nuestra vida, de interceder por nuestra familia, de interceder por el pueblo de Dios, de interceder por nuestros vecinos, por la gente que está a nuestro alrededor. Continuamente vienen a mí y dicen: tú que estás hablando de Dios, tú que estás relacionándote con Él, pídele a Dios por mí, porque mi familiar se infectó del COVID-19, porque
falleció una persona cercana a mí y tengo miedo. Y sabes, nosotros somos la respuesta que Dios está teniendo para esta humanidad. Y entonces yo te animo para que dispongas tu corazón y lo abras y le digas: Señor, aquí está mi vida, perdona mis pecados, ven a mi vida, toma control de mi vida, quiero hacer tu voluntad. Tú eres la respuesta que Dios tiene para este tiempo. Y sabes, la vacuna que este mundo necesita es la presencia de Dios. Es su presencia, es su pueblo, es el pueblo de Dios que está intercediendo. Esa es la vacuna que necesita esta humanidad. Y no quiero hablar solamente desde una perspectiva religiosa, te hablo de una realidad que estamos viviendo. Por eso es que cuando hablaba al inicio, ver en las caritas en el discipulado, me da tanta alegría y poderlos ver y saber que están sanos. Cuando abrimos el Zoom en nuestro grupo de amistad y ver a cada familia y escuchar que Dios está guardándonos, es una alegría, es un privilegio, porque dice la Escritura: bienaventurado el pueblo que tiene al Señor como su Dios. Y yo te invito en esta mañana que puedas inclinar tu rostro ahí donde estés y permíteme hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres la respuesta que cada uno de nosotros necesita y necesita, Señor, este mundo. Yo te pido, Señor, que tú avives, Señor, el fuego que está en el corazón de cada uno de las personas que son tu pueblo, Señor. Porque yo sé que tú estás buscando a tu pueblo, Señor, para interceder, Señor, para hacer la diferencia, mi Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros y aún a pesar, Señor, de que hay una situación de salud, una pandemia, Señor, que muchas personas, Señor, están yéndose de este mundo, Padre, pero sabemos que tú también estás presente, Señor, y que tú eres tan real y más real, Señor, de la misma situación de enfermedad que existe en el mundo, mi Dios. Por ello, en esta mañana, Señor, yo te pido que bendigas y avives, Señor, el corazón de cada uno de las personas que son tu pueblo, de cada uno de los creyentes, Señor, en casa del Padre, Señor. Manifiéstate, Señor, trae revelaciones, trae inquietudes a nuestros corazones, Señor. Trae sueños, Padre, a nuestro corazón, Señor, que aún a pesar de la situación, Señor, aún como en el tiempo de Moisés, Señor, tú le dijiste a Moisés: dile a Aarón que separe entre los vivos y los muertos y interceda, Señor. Así de la misma manera, Padre, que cada uno de nosotros podamos interceder para que tú, Señor, derrames tu bendición y sanes a esta tierra, como dice tu palabra, Señor, que tú sanarías nuestra tierra, mi Dios. Yo te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo y por la oportunidad que nos permites, aún a través, Señor, de los medios, Señor, de las situaciones tecnológicas, Señor, que podamos estar compartiendo tu palabra y animándonos unos a otros, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios te bendiga y deseo que seas bendecido, prosperado y avivado también en el nombre del Señor.